En lo profundo del corazón del Amazonas, oculto por un manto verde de árboles antiguos, se encuentra el río de las almas perdidas. Este río no es solo un cuerpo de agua, sino un guardián de secretos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Un nombre susurrado en voz baja. Los lugareños hablan de él con un respeto casi reverencial, como si al pronunciar su nombre pudieran despertar fuerzas desconocidas. Un lugar donde el aire es denso, cargado de misterio. La niebla que se levanta del río parece envolver todo a su alrededor, creando una atmósfera de otro mundo, donde la selva misma parece contener la respiración. Cada hoja, cada rama, parece estar en un estado de espera, como si el tiempo se hubiera detenido. El río, una serpiente negra que serpentea a través del abrazo esmeralda de la selva tropical, posee un encanto oscuro y enigmático. Sus aguas, aunque tranquilas en la superficie, esconden corrientes traicioneras y profundidades insondables. Es un lugar de belleza cautivadora e historias escalofriantes, donde la línea entre la realidad y el mito se difumina como la niebla de la mañana. Los exploradores que se han aventurado en sus profundidades hablan de visiones y sonidos inexplicables. Un lugar donde se dice que vagan las almas de los perdidos, atadas para siempre al abrazo místico del río. Estas almas, según las leyendas, buscan redención o quizás simplemente compañía en su eterna soledad. La belleza del río es innegable. La luz del sol se filtra a través del denso follaje, pintando patrones brillantes en la superficie del agua. El canto de pájaros exóticos llena el aire, una sinfonía de vida en medio del verde esmeralda. El aire está vivo con el aroma de 1000 flores en flor, pero debajo de esta fachada serena se esconde una corriente subterránea de inquietud. El silencio de la selva es engañoso, roto solo por el susurro de criaturas invisibles y los lamentos de aves desconocidas. El agua, aunque aparentemente clara, posee una profundidad inquietante, un abismo que parece atraer a los incautos. La siniestra reputación del río se consolidó con el trágico destino de una expedición científica en 1972. Liderados por el renombrado Dr. Eduardo Vargas, el equipo buscaba desentrañar los secretos escondidos en las profundidades del río. Impulsados por una sed de conocimiento, ignoraban la oscuridad que les esperaba. La expedición desapareció sin dejar rastro. Su última transmisión, un mensaje distorsionado lleno de estática y gritos de pánico, hablaba de una niebla repentina e inexplicable. Un silencio escalofriante siguió. La selva se los había tragado por completo. Las tribus locales han susurrado durante mucho tiempo sobre el espíritu malévolo del río. Este espíritu, dicen, es tan antiguo como el tiempo mismo, y su presencia se siente en cada rincón del agua. Hablan de antiguas maldiciones y entidades vengativas, que custodian los secretos del río con furia celosa. Estas entidades, invisibles a simple vista, se manifiestan en formas misteriosas, protegiendo el río de aquellos que buscan dañarlo. Para ellos, el río no es un recurso para ser explotado, sino una entidad sagrada que debe ser venerada y temida. Los rituales y ofrendas son una forma de mostrar respeto y mantener la paz con los espíritus del agua. Las leyendas hablan del Yacuruna, un demonio acuático que cambia de forma y atrae a víctimas desprevenidas a la muerte. Este ser, con su habilidad para transformarse, es una advertencia constante para los que se aventuran demasiado cerca del agua. Otros hablan de La Llorona, la mujer que llora, cuyos lamentos se escuchan en la noche, buscando a sus hijos perdidos. Su presencia es un recordatorio de las tragedias pasadas y una advertencia para los vivos. Estas historias, transmitidas de generación en generación, sirven como advertencia. Los ancianos las cuentan con fervor, asegurándose de que los jóvenes comprendan la importancia de respetar el río. El río exige respeto, y aquellos que se atreven a transgredir lo hacen bajo su propio riesgo. Las señales de advertencia y las aguas turbulentas son testigos de las consecuencias de ignorar estas antiguas leyendas. Años más tarde, una segunda expedición, armada con tecnología avanzada y una buena dosis de temor, se aventuró en el corazón de lo desconocido. Su misión,
descubrir la verdad detrás de la desaparición de la primera expedición. Lo que encontraron solo profundizó el misterio. El lecho del río, escaneado por sonar, reveló una anomalía. Una estructura grande, no identificable, descansaba en el fondo del río. ¿Podría ser esta la clave de los misterios del río? ¿O era el canto de una sirena, atrayéndolos más profundamente al abismo? La barrera invisible, una fuerza más allá de la comprensión humana. Buzos, equipados para soportar la inmensa presión, intentaron alcanzar la estructura, pero una fuerza invisible los repelió. Una barrera impenetrable e implacable custodiaba los secretos del río. El agua misma parecía resistir sus esfuerzos, volviéndose más fría, más oscura. Los buzos salieron a la superficie, conmocionados y desconcertados. Hablaron de una presencia opresiva, una sensación de ser observados por ojos invisibles. El río se negaba a entregar a sus muertos. Ecos del pasado, los misterios sin resolver del río. Desde tiempos inmemoriales, el río ha sido un lugar de leyendas y secretos. Sus aguas, envueltas en niebla, esconden historias que desafían la lógica y la razón. La expedición regresó, marcada para siempre por su encuentro con lo desconocido. Los exploradores, agotados y confundidos, no podían explicar lo que habían visto. Sus relatos eran fragmentados, llenos de sombras y susurros. Los secretos del río seguían siendo esquivos, custodiados por fuerzas más allá de la comprensión humana. Las luces inexplicables que danzaban sobre el agua eran solo una de las muchas anomalías que desafiaban la realidad. El destino de la primera expedición seguía siendo un misterio, perdido en las turbias profundidades del río. Los objetos perdidos en sus aguas nunca fueron recuperados, y las embarcaciones vacías flotaban como fantasmas. Algunos descartaron su experiencia como histeria colectiva, producto del calor opresivo de la selva y la siniestra reputación del río. Sin embargo, las historias persistían, alimentadas por el miedo y la incertidumbre. Pero otros, aquellos que habían sentido el toque escalofriante del río, sabían la verdad. Ellos habían experimentado algo más allá de lo natural, algo que no podía ser explicado por la ciencia o la razón. El río de las almas perdidas no era un lugar para jugar. Las advertencias eran claras, y los que se aventuraban demasiado cerca rara vez regresaban sin una historia de terror. Era un lugar de poder, antiguo e incognoscible. Los símbolos misteriosos y los santuarios ocultos a lo largo de sus orillas hablaban de un pasado lleno de rituales y secretos olvidados. Una advertencia eterna. Escuchando los susurros de los ancestros. El río de las almas perdidas se erige como un testimonio del poder perdurable de lo desconocido. Es un lugar donde el mundo natural y lo sobrenatural se entrelazan, donde la belleza y el peligro coexisten en un delicado equilibrio. La inquietante belleza del río continúa atrayendo a aventureros y exploradores, atraídos por el canto de sirena del descubrimiento. Pero los susurros del viento llevan una advertencia eterna. El río exige respeto. Guarda celosamente sus secretos. Y aquellos que se atreven a transgredir lo hacen bajo su propio riesgo. El eterno poder del río. Un legado de misterio e intriga. La selva, siempre invadiendo, recupera lentamente las huellas de la presencia humana. El río sigue fluyendo, indiferente al paso del tiempo, un recordatorio constante de los misterios que se esconden bajo su plácida superficie. El río de las almas perdidas sigue siendo un lugar de susurros y sombras, de preguntas sin respuesta y verdades inquietantes. Es un lugar donde se dice que vagan las almas de los perdidos, atadas para siempre al abrazo del río. Un lugar donde la selva contiene la respiración y el río susurra sus secretos al viento.